Hoy hablemos de neoliberalismo. Mucho hemos escuchado sobre el tema, en especial con la llegada de López Obrador al poder. ¿Pero qué es? Se trata de una corriente de pensamiento económico-político y para comprenderlo un poco más a fondo, los economistas Víctor Aramburu y Mario Campa nos comentaron lo siguiente. El neoliberalismo es básicamente un proyecto político, ¿no? Es un proyecto político anclado en una ideología y esa ideología concretamente pues es una filosofía económica, ¿no? Entonces ese es, digamos, que el postulado del neoliberalismo, o sea, privatizar varios servicios públicos, empresas estatales, reducir los impuestos a los ricos, abrir las fronteras, basarse en las exportaciones. Quizá habría algunas cosas que, digamos, tienen sentido económico, ¿no? O sea, en general las ganancias por el comercio pues es más eficiente. El neoliberalismo surge como contraparte de otras corrientes que plantean que el Estado debe intervenir en la economía, estableciendo límites, regulando procesos y determinando precios en los mercados. Estas corrientes afirman que el capitalismo, el cual es el origen del neoliberalismo, transforma todo en bienes y servicios. ¿Pero cuál es la diferencia entre uno y otro? El capitalismo, regresando un poco, es un sistema económico de producción, ¿no? Y pues en el caso del neoliberalismo ya implica una ideología, una forma de dirigir esa producción, es una filosofía económica que también se convierte pues en un proyecto político. En que el anterior tenía una mayor intervención del Estado. Hay que recordar pues que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran devastación, principalmente en Europa, pero también en Asia, y pues básicamente pues muchos de esos capitales se perdieron, ¿no? Entonces, si no era vía el Estado, con el Plan Marshall, por ejemplo, pues no se iba a poder reconstruir Europa y una parte de Asia, ¿no? Pues eso hizo que se tuviera que cambiar el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces abrir un poco más las fronteras, abrir las fronteras, que es una característica del neoliberalismo, ¿no? Como tal, de ahí la palabra, ¿no? O sea, nuevo liberalismo, retoman muchas cosas del liberalismo decimonónico. Entonces, pues se adopta este modelo con el fin de reducir costos e incrementar las ganancias. Tanto en nuestro país como a nivel mundial, el neoliberalismo cobró fuerza entre los años 70 y 80. El neoliberalismo, como proyecto político empieza pues a finales de los 70, algunos marcan el inicio a nivel mundial con la caída de Allende y la subida de Pinochet. También, por supuesto, en los 70s, y esta es la expresión mundial más importante, ascienden al poder en los Estados Unidos Ronald Reagan y en el Reino Unido Margaret Thatcher. En México, esta corriente inició con Carlos Salinas de Gortari, quien le dio prioridad a las empresas. Sin embargo, no se llevó a cabo como debía ser, ya que la corrupción se mezcló. Todo eso se desmantela en tiempos de Carlos Salinas, y pues se le da prioridad justamente pues a las empresas privadas, ¿no? Se privatizan los ingenios también, azucareros. Después Fox dice que los expropia, pero realmente fue para absorber. Ese también es otro tema, ¿no? Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. El problema es la diferencia, así como existía el socialismo o el de Marx, ¿no? que postula por ahí, y el realmente existente en la Unión Soviética, pues lo mismo podemos decir, ¿no? Del neoliberalismo. O sea, una cosa es lo que dicen Milton Friedman y lo que dicen Hayek, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. ¿A quién le vendieron los bancos? Pues a sus cuates. ¿A quién le vendieron a AMSA? Pues ahí está todo el escándalo de Ancira, ¿no? A quién le dieron las concesiones para generar energía eléctrica, ¿no? En el orden de despacho, pues ahí la trola. Y así nos podemos ir, ¿no? También hay que decirlo eso, o sea, sus postulados de eficiencia, etcétera, en la realidad no necesariamente se dieron, sino pues se mezcló mucho la corrupción. Con la llegada de López Obrador se puede observar un cambio en donde se busca proteger algunos sectores estratégicos. Ahora llega Andrés Manuel López Obrador y sí, en parte sí hay un cambio de viraje, ¿no? Eso es algo que creo que sí ha cambiado, la recuperación del papel del Estado en el control de algunas industrias estratégicas. Hay unos donde la participación de privados pues es casi el 100% en algunos sectores, pero en otros sectores estratégicos como pues la producción de petróleo, de electricidad, pues sigue habiendo una rectoría o se está tratando de fortalecer o recuperar la rectoría del Estado.
sí hay en general pues un poquito más de actividad del Estado buscando tomar la iniciativa para paliar algunas áreas donde el mercado no ha llegado bien en México, no ha resuelto problemas como la filosofía del neoliberalismo postulaba, ¿no? Y en ese sentido, pues sí hay cierto distanciamiento. No es un proyecto radical, no es totalmente antineoliberal, pero sí implica una alternativa. Si bien esta alternativa no ha marcado el fin del neoliberalismo, ocasiona que se transforme para poder continuar, además de que impulsa a las naciones a buscar la manera de reducir su vulnerabilidad. Y el problema es la vulnerabilidad. O sea, las cosas, ahora sí que todo el mundo cree que las cosas no van a pasar hasta que realmente pasan. Lo vimos con la pandemia. Y entonces se interrumpen los flujos de comercio internacional. No creo que sea el fin como tal del neoliberalismo, pero lo que sí es que posiblemente vamos a entrar a otra etapa del capitalismo que va a conservar algunas cosas de lo que sucedió en los años 90, en los 2000, incluso 2010, pero donde el Estado va a empezar a jugar un papel más fuerte en industrias estratégicas y en la redistribución de ingresos y trata de riqueza. Y como en todo, es importante buscar un equilibrio. La lección creo que ahí está. O sea, el Estado tiene un papel importante que jugar, los mercados también. Digo, también hay una cosa que hay que decirlo, los mercados son una institución que existe desde la prehistoria, bueno, no desde la prehistoria, pero sí desde la antigüedad, ¿no? Está el mercado de Tlatelolco, el mercado de Tenochtitlán, que es el de San Juan. No es una institución propiamente capitalista los mercados, entonces es un mecanismo de coordinación entre agentes en la economía. Y quien también tiene otro rol para coordinar a los agentes en la economía es el Estado. No es dejar todo al mercado, no es dejar todo al Estado como sucedió en la Unión Soviética, sino es encontrar un equilibrio entre esos dos mecanismos de coordinación. Se privilegió mucho al mercado, ¿no? Y a los privados desde los años 80 hasta recientemente, y ahorita es posible que ya empiece a cambiar y que el Estado empiece a retomar un papel más importante, y habrá que ver a escala global, porque también pues el calentamiento global nos puede llevar a una crisis civilizatoria más adelante. Platícanos en los comentarios qué opinas del neoliberalismo y si consideras que debe buscarse un punto de equilibrio entre el Estado y los mercados. Yo soy Aislinn Cosbert y te invito a que te quedes en la octava.